Bueno, estamos aquí afuera de la Academia Tempo Vivaldi, a punto de entrevistar al subdirector para preguntarle qué opina acerca de la música, si ha ayudado a la sociedad y cómo espera que sea el futuro de la música. Así que vamos a entrevistarlo. Director, dueño y subdirector. Ok, yo creo que podríamos comenzar por qué es lo que lo motivó a abrir la academia. Bueno, yo soy licenciado en música de la Universidad del Valle y mi esposa también. Nos conocimos en la universidad y ella había tenido un intento de emprendimiento de academia con otra persona en el 2004. Nos reencontramos, ella terminó ese periodo con la otra persona y había empezado a consolidar a Tempo Vivaldi. Cuando nos reencontramos, pues decidí yo unirme al proyecto para poner en práctica todo lo que habíamos aprendido en la universidad y tener como una fuente de ingreso propia, digamos, una empresa propia. Si usted piensa que la música es importante para la sociedad. Pues totalmente. Una de las razones más recientes que nos da la vida es la pandemia. Si no hubiera sido por el arte, no solo de escuchar, sino de hacer, en todos los ámbitos, el teatro, la danza y obviamente, creo que en un mayor porcentaje la música, pues creo que los casos de depresión y de ansiedad habrían sido mucho más altos. Y de hecho, en la academia, en ese periodo de tiempo de la pandemia, pudo sostenerse gracias a clases virtuales básicamente. Entonces la gente estaba necesitando paz, estaba necesitando pensar en otra cosa, de tanta muerte, de tanta angustia. Entonces ese es uno de los más recientes ejemplos de que la educación cultural y musical, pues en este caso, es totalmente importante. Otro de los aspectos es que yo trabajé en ICESI como profesor del área de cultura casi 14 años y uno de los pilares fundamentales que las nuevas empresas buscan para sus egresados o para la gente que va a trabajar a sus empresas es que tengan una formación extracurricular, no solo la académica. Y la extracurricular, pues allá tenían muy fortalecida en ese tiempo la educación cultural, baile, danza, teatro y música. Entonces sí sabía que las empresas se dan cuenta que las personas que han tenido este tipo de actividades durante su crecimiento y su proceso tienen unas competencias diferentes a las que son solo académicos. La disciplina, el trabajo en grupo, la responsabilidad, la sensibilidad, que se aprenden en materias como la música o como el arte. Entonces, obviamente, es muy importante este tipo de educación o este tipo de formación para toda la gente. Sí, uno nota una diferencia cuando las personas les gustan cosas culturales, son muy diferentes. Personas bastante diferentes. ¿Qué música le gusta a usted? Yo crecí como salsero y de hecho toco salsa. Yo toco con un señor que se llama Luis García, que fue cantante del grupo Nietzsche, que fundó Tropical y ahorita está como solista. Toda mi vida he tocado salsa, sin embargo, pues han habido trabajos en donde tengo que hacer otro tipo de música, varios tipos de música, pero soy más salsero. Y pues nosotros hemos entrevistado a varias personas, pero no son, digamos, tan acercados a alumnos y cosas así. Entonces quería saber si de pronto usted ha visto que algún género de música hace que las personas tengan diferente personalidad o si afecta lo que escuchan en su personalidad. Yo creo que en el fondo un poco sí. Es más fácil que a cierto tipo de personalidades les guste la música popular que a otras, o vallenato, o reggaetón, si es que vamos para allá. No estoy diciendo que los géneros como tal tengan una marca diabólica sobre otros, pero cuando uno analiza o cuando yo he analizado en los eventos en los que estoy, claro,
hay gente a la que le gusta de todo y está bien. Pero hay gente a la que le gusta solo cierto tipo de cosas y no disfruta el resto. Entonces, como que uno empieza a analizar y si los conoce se da cuenta que a veces, yo no soy psicólogo, pero uno sí nota que hay ciertas tendencias a que les gusten cierto tipo de músicas que a otras. Y no solo sucede en el arte, son recurrentes a que les guste cierto tipo de marcas o de comportamientos o de tipos de corte o tatuajes que otros, que no. Entonces yo pensaría que en el compendio sí hay un poco de eso, pero más depende más que del arte o de la cultura, es de las personalidades o de los componentes que las personas traen. Ok. Y pues usted lleva bastantes años enseñando. De pronto no ha tenido una experiencia con algún estudiante que la música lo haya ayudado a salir de momentos difíciles. Sí, muchos. En ese sí tuve muchos, aquí en la academia tuve muchos. Pues no es contar infidencias, pero a veces yo salía de clase y me encontraba, una vez me encontré un estudiante que había salido de la clase y lo veía muy como bajoneado, entonces le pregunté ¿qué te pasa? Y eso fue todo. Ahora es uno de mis mejores amigos, él me contó todo lo que le pasaba. Iba a las clases y nos usábamos la música básicamente como terapia en lo que yo podía entender de su problema ayudarle. Obviamente siguió teniendo unos acompañamientos de la academia, de la universidad, etc. Aquí también, o sea, uno puede darse cuenta todo lo de un estudiante, su núcleo familiar como es, hay niños muy solos, hay personas muy solas, hay otros que traen un cierto componente como de frustración porque cuando eran niños y son más adultos no los dejaron explorar estas actividades artísticas y ellos durante toda su vida han traído ese lastre de falta, de vacío, entonces vienen y lo llenan y se sienten plenos. Hay otros niños que son muy retraídos y nuestras actividades culturales, nuestras clausuras, que son presentarse, el compartir con otros estudiantes afines, hace que se les vea el cambio y se vuelven más dinámicos, más sociables. Y esto en esta academia sí que lo hemos visto. Ellos terminan siendo más amigos de los propios de la academia que de los amigos de sus estudiantes o de sus colegios o de sus trabajos. Se vuelve una familia. Y bueno, pues ahora estamos viendo un momento bastante raro en la música, ¿no? Con la sobreproducción, autotune y cosas así. Entonces me gustaría saber usted qué piensa respecto a ese tema. Hay una cosa buena y una... no sé cómo tomarlo, no sabría decir si es mala. Digamos que hay dos tipos de músicas, una música comercial y una música no comercial, digamos. No comercial no en el sentido de que no pueda ser comercial, sino de que los patrones de la gente que escoge qué se escucha no encajan, digamos. Entonces, la música comercial se vuelve un producto en el sentido de que si algo pegó, vuelven y lo reproducen de la misma manera para que genere ingresos. Ese monopolio los tenían las disqueras. Resulta que las disqueras con su generación se acabaron. Básicamente se acabaron. Entonces, antes ellos firmaban un artista de miles y le daban su difusión. Ahora ese trabajo lo hacen los artistas como tal. Lo malo, si es que hubiera algo malo, es que la demanda es tanta que no sé cómo hacen las personas para encontrar un artista entre tantos. Entonces, digamos que la competencia ya no es por buscar una disquera que lo avale a uno, sino por encontrar, esa palabra es exposición. Por ser visible en un mar de tanta música. Han mejorado unas cosas en ese sentido de distribución y en cuanto a la calidad, con respecto a mi generación, pues estas generaciones nuevas tienen toda la información posible y creo que eso genera otro problema, que es el exceso de información.
Antes nosotros con cualquier cosita que encontráramos, un libro, lo exprimíamos de tal manera que pudiéramos entender el ámbito completo porque no había fuentes de información tan fáciles. Ahora tienen tantas que no saben a cuál ponerle atención. Entonces eso genera un poco de cosas y llegan los que pescan en río revuelto y aprovechan la situación, a veces sin escrúpulos, a veces caen una versión meramente mercantilista y si vende no importa nada, vende y se fue. Entonces el ser humano es inmediatista y lo que sea inmediato, eso es lo que tiene exposición. Ya la gente no tiene el componente personal como para ver qué está pasando en el arte, en la música. Simplemente es por encima. Las canciones duran menos, bueno, no. Pero si impacta porque es tan rápido todo y hay tanta demanda que si escucho uno mucho me dejo de escuchar tres, algo así. Eso. Ok. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. A ustedes por la invitación.